Para mí es un placer especial compartir este momento porque de alguna manera lo veo como el cierre de una etapa que comenzó hace pocos años, una noche cuando terminaba yo mis clases en el Instituto Varela y un sacerdote jesuita amigo, el padre Román Espadas, me dice: estoy aquí con una persona de la agrupación católica universitaria, el Efraín Zavala, que quiere conocerlo. Efraín nos invitó esa noche a cenar en un lugar cercano a la catedral y en la conversación surgió por primera vez la idea de encargarme la biografía del padre Felipe Rey de Castro. Yo confieso que en ese momento yo sabía quién era Rey de Castro, pero no tenía más de 3 datos. Era una preocupación y él prometió que además de las búsquedas que hiciera yo en los archivos de la Compañía de Jesús en Cuba, también pues me remitirían información, pero que el trabajo podía hacerse, no tenía nada que lo imposibilitara. Confieso que encontré muchísimos escollos, que hubo etapas a lo largo del tiempo que me desanimé, porque componer una biografía de alguien que ha vivido en un periodo un poco dilatado hacia atrás en el tiempo, es como componer un vitral que se ha roto. Tienes unas piezas guardadas, otra se perdió, otra no se sabe si está aquí o está allá. Y además uno tiene que encontrar una coherencia en todo eso. No es pegar fechas, hizo esto tal día, hizo tal día. Tiene que encontrar el carácter de la persona, tiene que encontrar su talante, sus anécdotas, los pequeños detalles, porque si no, el libro no funciona. Bueno, gracias a Dios, a pesar de tropiezos, desánimos, cosas que no aparecían, todo pudo irse conformando y está ahí en esa biografía que ya hoy se puede ofrecer al público, que como sucede siempre con la primera biografía publicada de cualquier personalidad, después resulta que el que la lee dice: ay caramba, pero yo tengo un dato que no está aquí. Esperemos que en una segunda edición, una tercera edición, haya todavía más información, haya la anécdota que faltaba, la precisión de algo que allí era más vago, y sobre todo, como yo he repetido mucho desde la primera presentación del libro, yo lo que espero es que aparezca una gente más joven, con un plazo de vida más largo que el mío, para preparar una biografía mayor todavía, más completa, más informada, más detallada. Yo no puedo repasar en unos minuticos antes de la ceremonia toda la riquísima vida del padre Rey de Castro. Quisiera enfatizar algunos aspectos que a mí me parecen que son los que alimentan las virtudes heroicas del padre Rey de Castro. Piensen en un jesuita español, gallego por más señas, que llega a La Habana por primera vez en 1925. La Compañía de Jesús ha construido un colegio monumental en Marianao, va a ser la sede del antiguo colegio de Belén, se traslada a unas instalaciones excepcionalmente buenas. Se constituía en el colegio jesuita quizás de mayor alcance en las Antillas, y esto inclusive, revisando algunas documentaciones de los archivos de aquí, encontré inclusive las alarmas de la Casa General por lo desmesurado que parecía el proyecto. Era un proyecto grandioso, bastaría todavía hoy con verlo por fuera, aunque no esté en las mejores condiciones, para darse cuenta que no era cualquier colegio. Ahí llega el padre Rey de Castro, un sacerdote de estreno a un colegio de estreno, y viene con un cargo singular, prefecto de disciplina. Responsable, era una especie de subdirector, pero para los asuntos disciplinarios y de orden del colegio, además de que podía impartir matemáticas.
Lo interesante es que esta persona, que no trae una larga experiencia pedagógica, está estrenándose, descubre muy rápido algo. El colegio es nuevo, pero los modos pedagógicos son viejos. Es como si los profesores que se han trasladado del antiquísimo colegio de La Habana Vieja siguen actuando parecido. ¿Qué sucede? El colegio es famoso por su disciplina. Muchos padres envían ahí a sus hijos para que corrijan su conducta. Y efectivamente, él descubre algo. Los muchachos son disciplinados por temor a los castigos. Pero, lógicamente, cuando se gradúan, es como si el colegio no les dejara una huella y muchos de ellos ni siquiera practican la fe después, se alejan de ella en cuanto entran en el mundo universitario. Y el padre Rey de Castro decide que hay que cambiar algo, pero que hay que empezar a cambiarlo a partir de los mismos estudiantes. Toma un grupo de estudiantes, se acerca a ellos, selecciona a aquellos que les parece que tienen más madera para su proyecto e imparte para ellos ejercicios espirituales, comparten la celebración eucarística del domingo, les da charlas y va formando un grupo de personas que reciben una muy buena formación intelectual en el colegio, pero él les perfecciona la formación espiritual para lograr que ellos se conviertan en fermentos, primero de los demás, de sus compañeros, pero sobre todo por lo que él soñaba, que cuando entraran en la universidad resultaran una presencia cristiana en una universidad absolutamente laica. Era la Universidad Nacional, todavía no había otras, la Universidad de La Habana, laica, donde no había un terreno muy abonado para la religión. Como son las cosas de Dios, esto tuvo que pasar una prueba muy rápido. En el año 1928 se decide el traslado del padre Rey de Castro a Asturias, a Gijón, como vicedirector del Colegio La Inmaculada de Gijón. ¿Qué dijeron la mayoría de los miembros de la compañía en Cuba? Ya se acabó el sueño ese de Rey de Castro con los jóvenes. Sin embargo, un pequeño grupo de esos jóvenes que se nucleaban en torno al padre Rey no se podían conformar con esto y empezaron a hacer gestiones con las autoridades de la compañía en Cuba y en el extranjero, y tanta fue la insistencia que lograron que en 1931 el padre Rey fuera destinado otra vez a La Habana, esta vez no al Colegio de Belén, sino aquí a la comunidad de Reina. Pero las cosas no estaban resueltas. Estaba Rey, estaban algunos de sus muchachos fieles allí esperándolo. En un acto que se celebra en este edificio se constituye la Agrupación Católica Universitaria, que no tenía sede propia, todavía no había recursos para sede propia. Cuentan que en las primeras misas dominicales en que venían los muchachos de la ACO, cabían en un par de bancos allí frente al altar de la Inmaculada y sobraba espacio. Fueron creciendo después, pero las propias circunstancias del país eran muy difíciles. En ese momento estaba en el poder Gerardo Machado, que por una prórroga de poderes que él había logrado amañar, había permanecido en el gobierno un periodo más, y hay una efervescencia política y una violencia muy grande en el país. Inclusive algunos miembros de la agrupación católica están vinculados a conspiraciones contra Machado. Uno de ellos, Rubio Padilla, uno de los más fieles a Rey de Castro, es detenido y confinado en el Castillo del Príncipe. El padre Rey de Castro tiene que ir al Castillo del Príncipe a visitarlo, porque él no lo puede ir a recibir. Esto creaba una tensión dentro de la propia comunidad jesuita de Reina.
El superior de la casa, el padre Camilo García, le dice a Rey de Castro que sencillamente que disuelva esa agrupación, que él sabe que en el Palacio Presidencial al general, se refiere al general Machado, el presidente, le desagradan las cosas de los estudiantes, no quiere oír hablar de estudiantes. Y otros jesuitas dicen, no, pero llévate esos muchachos de aquí, porque muchacho, eso es bulla, eso altera la vida de la comunidad. De hecho, al inicio quizás solo lo entiende el padre Rivas, que es el director de la Congregación Mariana La Anunciata, y les presta los locales de La Anunciata, me imagino que con 1000 consideraciones de que no levanten la voz, que no molesten a los padres de más edad, que tengan cuidado, que no hablen aquí de política, etcétera, etcétera. Es decir, el ambiente para Rey es complicado, extremadamente complicado, porque desde el propio superior, sus hermanos en la comunidad, el ambiente en la calle es como que huyen a los estudiantes, que ellos lo único que hacen es generar peligro. Sin embargo, continuaron los retiros espirituales, continuaron las Eucaristías compartidas y los desayunos compartidos el domingo, se establece la Guardia Mariana el sábado para estar con la Virgen, no solo para rezar el rosario, sino también con horarios de meditación dirigidas por el Padre Rey, y comienza a estructurarse una agrupación que al cabo de pocos años, yo diría que en 5 años, se ha convertido en una agrupación notable dentro de la vida espiritual de una ciudad como La Habana. Porque el Padre Rey se preocupa por eso que él va a llamar, siguiendo a otro jesuita español, el Padre Ayala, la educación de los selectos. Esto fue mal interpretado, o sea, cuando él decía los selectos no es porque esa gente que él educaba era demasiado importante en lo social y solo le importaba esos. Simplemente él descubrió que esos jóvenes traían de la enseñanza religiosa una formación básica, catequética, sobre la cual se podía seguir trabajando. Y había que trabajar en 2 sentidos. Por un lado, para convertirlos en profesionales bien preparados. Y segundo, para que fueran laicos presentes en el mundo. Cuando uno revisa el programa de formación que el Padre Rey organizó con otros profesores invitados, uno encuentra que hay una serie de materias que tienen que ver con liturgia. Una de las cosas en las que insiste Rey es que la participación en la Eucaristía uno no asiste, uno participa. En esto se anticipa el Concilio Vaticano II. Entre otras cosas, él se empeña en que cada uno de ellos tenga un misal para que pueda seguir la liturgia de la misa. Eso no era común en la época. Había muchas personas que no entendían el rito latino y a veces, yo mismo lo recuerdo en mi infancia, viejitas que iban a la Eucaristía y durante la celebración leían una novena, rezaban rosario. Bueno, en eso hay una insistencia enorme y preparan laicos comprometidísimos, no con ir a misa, sino con participar activamente en ella. Pero además hace que les impartan doctrina social de la Iglesia por figuras competentes, preparadas en esta materia. Pero al lado de eso, él exigía que ellos ya como estudiantes fueran destacados en su labor. E inclusive fue dividiéndolo por grupos por las especialidades que estudiaban o habían terminado ya en la universidad. Derecho, medicina, arquitectura, ciencias exactas. Porque lo que estaba procurando era que esos graduados universitarios pudieran ocupar puestos relevantes en la República e influir con su pensamiento cristiano en la sociedad. Algunas personas, porque siempre está esa sensibilidad humana cuando hay un grupo selecto de algo, algunos sienten que si no están allí, pues lo están teniendo a menos. Y siempre hubo rumores de que los de la ACU se creían lo más perfecto.
Para mí hay algo muy significativo. En 1935, Monseñor Ruiz, obispo de La Habana, le sugiere al Padre Rey que por qué no trabaja como un barrio marginal para hacer labor pastoral, no solo labor asistencial, sino labor pastoral allí. Y así se acercan ellos a un barrio formado en la zona de Luyanó, conocido como Las Yaguas. Estaba en una zona que algunos conocían como la Nueva Galicia y se había levantado la iglesia de Nuestra Señora de Regla y enfrente el hospital Hijas de Galicia. Pero a partir de ahí era como que la ciudad se cortaba y empezaba un barrio de casas improvisadas, de calles que no eran calles, eran trillos fangosos, donde vivían muchísimas personas en condiciones difíciles. Una de las cosas que a mí más me impresionó en esta investigación fue encontrar la manera, digamos, científica en que se preparó la ACU para empezar a trabajar allí. Sencillamente hicieron una especie de diagnóstico, visitaron el lugar, visitaron personas, conversaron con las personas y le preguntaron de qué vivían, qué comían, qué les faltaba, cómo eran las casas, y prepararon un informe, una especie de inventario de todos los problemas de allí. Yo pude leerlo, se había salvado. Y a partir de allí comenzaron un trabajo que se prolongó aproximadamente hasta 1960, del año 35. Improvisaron en los primeros tiempos una pequeña escuela donde le daban clases a niños y niñas de día y por la noche, por la tarde-noche, a los adultos. Crearon un dispensario, lo fueron dotando con toda una serie de equipos y elementos de diagnóstico, y miembros de la ACU y otros invitados ofrecían consultas gratuitas en ese dispensario. Facilitaban las medicinas. Esposas y hermanas de los agrupados servían como enfermeras. Había una labor, por ejemplo, asistencial por casa para ver las necesidades de los del barrio. Sin embargo, el Padre Rey de Castro retuvo: yo me encargo de las visitas a los enfermos junto con un equipo, pero yo soy responsable y superviso la catequesis. Empezaron a celebrarse catequesis de niños, catequesis de adultos y a impartir el propio Padre Rey los sacramentos. Esta no fue una labor, a mí me llama siempre la atención, que el Padre Rey no miraba estas cosas como exclusivas de la agrupación y a nadie más dejó entrar. Tenía un don de gentes especial, a pesar de que era de un carácter extremadamente recto. Por lo que he leído en los testimonios sobre él, no parece que tuviera mucho sentido del humor, no le gustaban mucho las bromitas. Creo que él y el choteo cubano nunca quedaron muy cerca, pero lograba ganarse las personas con su sencillez y con su capacidad de trabajo. Y poco después de estar en Las Yaguas, ya se habían comprometido las religiosas esclavas del Sagrado Corazón que estaban allí junto a la iglesia de Nuestra Señora de Regla para algunas dar clases en la escuela a los niños y participar en otras labores. Las muchachas, las señoras que pertenecían a la corte de María Reparadora, aquí en Reina, al cruzar la calle, también iban y facilitaban cosas en labores de costura, en atención a personas, y así se fue ganando inclusive a otras congregaciones que también participaron allí en esta enorme obra. Cuando Rey pasa a la casa del Padre, el más grande de los homenajes que hace la agrupación es inaugurar ya un dispensario en condiciones en Las Yaguas que se llama Dispensario Felipe Rey de Castro. Con este mismo empeño él pudo lograr terminar con los locales prestados, con los locales alquilados para la ACU y construir un magnífico edificio de 3 plantas que abarcaba casi una manzana, próximo a la Universidad de La Habana, que tenía no solo áreas para reunirse, áreas de recreación, tenía también magníficas bibliotecas, lo digo en plural, originalmente había una,
y después las bibliotecas se dividieron por especialidades, derecho, medicina. Y por cierto, una de las cosas que auspiciaban ello era los estudiantes de escasos recursos que venían a La Habana y que muchas veces no se podían pagar repasos o algo así. Se ofrecían a través de miembros de la ACU repasos de preparación para capacitar estudiantes. Esto, la famosísima Academia de Medicina, que no radicaba en la propia sede de la ACU, tenía un local alquilado en Bazarrate en los últimos años. Era una academia en la cual las clases de medicina se impartían a veces con más calidad de las que se daban en la Universidad Nacional, e inclusive facilitaban el acceso a laboratorios y hasta libros de texto a personas que no se los podían pagar particularmente. Todo esto se hizo sin descuidar la labor espiritual. El Padre Rey era extremadamente riguroso con los miembros de la ACU. Exigía unas largas probaciones antes del pase, antes de recibir la medalla de congregantes. Eso no significaba que usted era vitalicio. Si usted se descarriaba, si usted no atendía consejos, si usted no seguía las normas de la agrupación, usted sencillamente, como decía él, es borrado del libro de la vida. Era como la mano de Dios en el Apocalipsis. Serás borrado del libro de la vida, ni huella quedará. Una manzana estropeada no puede dañar todo el saco. Si no aprendes, si no atiendes, te vas. Sin embargo, por los testimonios que he leído, es una figura que no inspiraba en general temor a los muchachos. Lo seguían de una manera incondicional. Pero él no se limitaba a esto. Hay que recordar que más allá de su fama en Cuba, por el modo de predicar los ejercicios espirituales, era tal que era reclamado en otros lugares en las Antillas. Alguna vez lo invitaron a dar retiros en Santiago de Cuba y él aprovechaba un momentico, tomaba un vuelo y daba a otros que le habían invitado a predicar en Dominicana y después regresaba a La Habana. Hay una historia que la encontré en uno de los testimonios que me resulta muy significativa. Lo invita en una ocasión a dar unos ejercicios espirituales para laicos de la parroquia de Puerto Padre, en la región oriental de Cuba. El Padre Rey llega y ve que la parroquia está sucia, está descuidada. Esa noche él pide a la sacristana, a la persona que tenía la llave, que le preste la llave, por favor. Va al templo, se encierra en el templo y empieza a limpiar él, para dejar aquello como merecía, un sitio donde se van a dar los ejercicios. Tarde en la noche siente un ruido, me imagino que se asusta un poco, ¿no? Entra alguien al templo con llave. Era el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Pérez Serantes, que se había dado cuenta de lo mismo y había decidido ir esa hora a él a limpiar. Y entonces, sencillamente, se pasaron la madrugada limpiándolo. Esa era la sencillez del Padre Rey de Castro. Cuando uno revisa su trayectoria se da cuenta de muchas cosas. Una de ellas, la manera en que se convirtió en cubano por amor a Cuba. Él volvió a Galicia más de una vez cuando tenía que ir a una reunión internacional, pasaba por Galicia. Tenía una tía que era abadesa, unas religiosas de clausura, que lo apreciaba muchísimo y él iba y les predicaba a las religiosas, pasaba a ver a sus familiares, pero básicamente él centró su vida en Cuba y en su labor. Era alguien, una de las cosas más notables de él para mí es la manera de estar absolutamente centrado en lo suyo y desocupado y despreocupado de otras cosas que no tenían que ver con él. Supo manejar con mucha inteligencia la agrupación católica universitaria. Por ejemplo, él durante varios años no permitió que los miembros de la ACU se vincularan directamente
a la política del país en el sentido de ocupar cargos hasta que no los consideró bien preparados. Igual él saludó con mucho entusiasmo cuando los agustinos fundaron la Universidad Católica de Villanueva. Sin embargo, y aunque varios miembros de la ACO fueron profesores de Villanueva, profesores eminentes como José Ignacio Lazaga, él consideraba que la labor fundamental no era abrir universidades católicas. Alguien le dijo un día, ¿por qué no conviertes la ACO en la semilla de otra universidad católica? Y él dijo, no, las universidades católicas son costosas y difíciles de vivir. La misión de la ACO es lograr cristianizar la Universidad de La Habana. Labor que no podemos decir que lograron al 100%, pero varios miembros de la ACO ganaron limpiamente en oposiciones cátedras en la Universidad de La Habana. Algunos eran profesores de la Universidad de La Habana por la mañana y de Villanueva por la tarde. Y además dieron testimonio de su fe cristiana en un espacio que tradicionalmente era muy anticlerical. La vida del padre Rey de Castro se extiende solo hasta 1952, fallece de repente en su despacho en la ACO, porque él había logrado del superior que le permitieran residir en la ACO como quería él junto a sus muchachos. Por cierto, él no perdió nunca el contacto con la comunidad de Reina. Su contacto diario era venir a almorzar aquí. Y es llamativo, por algunos testimonios también la historia, de que él salía a pie de la ACO en Mazón y San Miguel y venía a pie hasta aquí a almorzar y a pie se iba después. Si alguno de sus conocidos le pasaba por al lado con un coche, monte padre, no, yo camino. Parece que se lo habían puesto como ejercicio, no solo ejercicio de humildad, sino como ejercicio físico. Es difícil saber a veces los motivos por los que el padre lo llama a la casa en una fecha donde todavía él podía rendir mucho. De hecho, había sucedido algo unos meses antes de su fallecimiento. Ha pasado por La Habana un jesuita célebre, un predicador célebre, el padre Lombardi. Y el padre Lombardi va a tener unas prédicas en La Habana que el mismo Lombardi después comenta, tiempo después, ya fuera de Cuba, que su visita en Cuba ha sido la que menos frutos parece haber rendido, porque se ha encontrado con una iglesia que está tan orgullosa de sus logros, tan próspera, tan acomodada, y todo el mundo en Cuba disfruta de tal manera de su tranquilidad que no piensan en la justicia social y que un día pagarán su cuota de amargura por esa despreocupación. Nada, la vida católica en La Habana era extremadamente variada y rica en esos años, y el padre Lombardi sintió que no tenía esa gran resonancia. Lo que no supo el padre Lombardi, o lo supo nada más que a medias, era que había fascinado al padre Rey de Castro y a varios de sus colaboradores en la ACO, tanto que deciden acompañar a Lombardi unos meses después de su visita a La Habana en una reunión que se celebró en Bogotá. Cuando el padre Rey de Castro regresa a La Habana, dicen algunos de los más cercanos a él que estaba en una especie de estado de angustia y repetía que como él no se había dado cuenta de que hacía falta educar en la justicia social a la ACO y a la iglesia cubana, y que había que hacer lo que había que hacer. Es llamativo porque una de sus preocupaciones desde la fundación de la ACO había sido la enseñanza de la doctrina social de la iglesia, pero quizás se daba cuenta que la doctrina social era algo que un grupito conocía y se hacían unas semanas sociales en el colegio de Belén entre laicos muy fieles, pero que eso se movía así.
o que había labores como la de las yaguas, pero que ya a esta altura al padre Rey le parece que insuficiente hasta eso de las yaguas. Había que hacer algo más grande porque urgía para Cuba y para la iglesia cubana esta asignatura de la justicia social. Solo unos días después, sin que nadie alrededor de él supiera que estaba enfermo, al parecer no acudió ni a los médicos de la ACU, falleció de un síncope cardíaco en el baño de su habitación. Esto fue una conmoción enorme para La Habana y en general para el mundo católico cubano. Hace pocos días he recibido algo que me ha enviado Efraín la copia, no lo tuve para la primera edición del libro, que es la carta del padre general de los jesuitas comentando las virtudes del padre Rey cuando tiene la noticia del tránsito del padre Rey. A partir de allí, la ACU, yo creo que su signo de vitalidad mayor fue que aún habiendo perdido al fundador, pudo seguir funcionando. Y pudo seguir de la mano de otra figura ilustre, el padre Amando Llorente, que había sido colaborador de Rey en los últimos tiempos, y que pudo llevarla por muchos años, primero en Cuba, conducirla en medio de situaciones difíciles y salvarla después, trasplantándola a Estados Unidos y a otros países. Creo que la gran lección de Rey es que ninguna dificultad a nivel social, ninguna carencia impiden hacer una buena labor pastoral. Y las enseñanzas de Rey son enseñanzas que no solo ahora hay que mirarlas como exclusivas de la ACU donde está hoy asentada. Creo que habría mucho que hacer con nuestro mundo de universitarios, creo que habría que hacer mucho en Cuba para preparar jóvenes, no para que se encierren dentro de los templos, sino para que tengan una palabra evangélica en medio de la sociedad. Muchas gracias.